Salmo 34, ¿lo tienes? Vamos a leer del verso 4 al verso 10. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta mañana vamos a ver cómo relacionarnos con Dios. Y vamos a analizar un poquito estos versículos que estamos leyendo o que leímos. Pero si vamos a los primeros versículos del Salmo 34, del 1 al 3, entonces vamos a entender un poquito mejor la historia de lo que estaba pasando. David estaba huyendo de la presencia de Saúl. David ya había sido puesto o ya había sido dicho que iba a ser el próximo rey. Ya se había destituido a Saúl, pero Saúl todavía seguía siendo rey, aunque ya decían el próximo rey es el rey David. Pero como el Saúl todavía seguía siendo rey, entonces David estaba huyendo de él porque Saúl, por envidia y por enojo, quería matarlo. Y entonces huye a la tierra de Gad. Gad era la tierra de los filisteos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia cuando nos las contaban en la escuelita dominical, los que fuimos a la escuelita dominical alguna vez? Fue la historia, es la ciudad de Goliat. ¿Se acuerda quién es Goliat? Un hombre que medía más de 2 metros 20, 2 metros 30 creo. Y David era chaparrito así como yo y así de guapo. Y entonces dice que agarró unas piedras y las lanzó sobre el rey David, sobre Goliat. Y entonces la primer piedra que aventó le pegó en la frente, cayó muerto y le cortó la cabeza David. Gad era la ciudad de este hombre Goliat. Y entonces David huye de Saúl. ¿Y a dónde cree que se fue a meter? A la tierra de Gad, a la tierra de Goliat. ¿Usted cree que no lo iban a reconocer? Claro que lo iban a reconocer. Este salmo lo escribió David cuando fue librado de las manos del rey de Aquis y sus siervos, pero Dios le ayudó a salir haciéndose el loco. ¿Se acuerda que alguna vez el pastor nos estaba contando esta historia y hizo aquí más o menos una simulación? Dice que cuando los siervos del rey le dijeron: oye, pues este es David, este es el que ha estado persiguiendo a nuestra tierra, ¿verdad? Entonces dice que David se empezó a hacer el loco y dice que empezó a tirar la saliva de su boca, ¿verdad? Y que empezó a escribir en las puertas. El pastor lo hizo muy bien, ¿verdad? El pastor lo hizo muy bien esa vez. No me quiso ayudar hoy, ¿verdad? Para hacer una representación. Pero escúcheme, hermano, pero así fue David. David dijo: ¿qué hago? Tengo que salir de aquí. Entonces, antes de todo esto, él oró al Señor. Y esta es la oración, el Salmo 34, es la oración que David hizo para que Dios lo librara. Y entonces Dios lo libra. Dios lo saca de esa tierra porque el rey dice: este está loco, ¿por qué me traen un loco, verdad? ¿Que no tengo locos en esta tierra? Sáquenlo de aquí, ¿verdad? Y entonces así fue como David huye de esa tierra, Dios lo libra y entonces escribe este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo estará.
¿Cómo nos ponemos nosotros cuando Dios nos saca de alguna situación, de algún problema, de alguna necesidad? Queremos hacer lo mismo, queremos decir: Señor, gracias, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Nos alegramos y nos gozamos. Pero Dios pone, específicamente en este salmo, Dios pone 5 maneras de comunicarnos con Dios. David ya había experimentado cómo comunicarse con el rey, cómo comunicarse con Dios, cómo comunicarse con el Señor de señores, y entonces las escribe aquí y nos las deja para nuestra enseñanza. Aunque escúcheme, en este salmo encontramos, si usted se pone a leer y a analizar, en este salmo encontramos 8 promesas y encontramos 7 mandamientos. Pero hoy solamente vamos a ver 5 maneras de cómo comunicarnos con Dios. Nos hace falta a veces decir: bueno, ¿cómo me puedo comunicar con Dios? ¿Cuántas maneras hay? A lo mejor hay más. Yo le apuesto que si el pastor aquí se para, él nos menciona 20. Pero yo le saqué nada más 5 para que las analicemos, pero para que las pongamos por obra. ¿Las necesitamos conocer? Muy bien. Número 1, buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Y mire lo que dice el Salmo 34, el verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Las cosas no vienen gratis, hermanos. Las cosas cuestan. Tenemos que buscar a Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y entonces, como lo busqué y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cada vez que nosotros miramos a Dios, cada vez que nosotros nos metemos a buscar la presencia de Dios, nuestros rostros son alumbrados. Hoy se daba una palabra y se decía: si vas a huir, no huyas. Ahí viene ya una respuesta. No sé para quién sea, el pastor tampoco sabe para quién sea, pero ya hay una respuesta. Y no huyas, te dice Dios. Y entonces, si tú estabas pensando: no, ya me voy de aquí y ya no me olvido, y Dios dice: vas a tener más problemas. No huyas, quédate aquí. Fíjese cómo Dios alumbra nuestras vidas cuando nosotros le buscamos. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 4, verso 27. Y Jehová los esparcirá, le estaba hablando al pueblo de Israel. Y Jehová los esparcirá entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales los llevará Jehová. Y servirán ahí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero fíjese lo que dice el verso 29. Mas si desde ahí buscaren a Jehová su Dios, lo hallarán. Donde estés, no importa dónde estés, si buscares a Jehová su Dios, entonces lo vas a hallar. Si lo buscaren, fíjese, aquí hay una condición: si lo buscaren de todo su corazón y con toda su alma, cuando estuvieren en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. O sea, hermano, en donde estés, no hay un lugar donde Dios no puede estar. ¿A dónde iremos? Decía un hombre. ¿A dónde iremos de tu presencia? En todos los lugares estás.
Pues de donde estés, ahí lo puedes tener. Nosotros ministramos por años, ministramos las cárceles. Y usted dice, ay, ¿a poco ahí está Dios? Ahí está Dios. Nosotros vimos milagros ahí con hombres, es verdad, que estaban ahí en la cárcel, olía horrible, se decían groserías, pero escúcheme, había gente que buscaba a Dios y ahí lo encontraban. Porque Dios está, dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Y cerca de ti, si está la palabra, también está ¿quién? Está Dios, está el Señor. Si vamos a Jeremías 29:13, dice, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán, otra vez la condición, de todo su corazón. Para buscar a Dios y encontrarlo, tiene que ser con todo nuestro corazón, no religiosamente. Amén, hermano. No podemos venir a este lugar, no puedes venir a la presencia de Dios religiosamente. Tienes que buscarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, para que lo puedas encontrar. Punto número 2. Tenemos que clamar a Dios. Verso 6 del Salmo 34. El Salmo 34 ahí lo vamos a estar viendo, aunque yo les voy a estar dando otras citas. Amén. Salmo 34, verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Punto número 1, le tengo que buscar. Punto número 2, yo tengo que clamar a Dios. Y lo libró de todas sus angustias, dice el Salmo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, le voy a dar 2 testimonios bíblicos de cómo Dios, cuando la gente clamó, Dios respondió. El primero está en Lucas 18, del 1 al 7 o al 9, pero vamos a leer solamente el verso 7. Pero antes de leerlo, le quiero contar la historia de lo que aquí estaba pasando. ¿Se acuerda de la viuda? De una viuda y de un juez que era injusto. La viuda clamaba y decía, por favor, juez, hazme justicia con mi adversario. Y entonces el juez dice que no quería, porque el juez no conocía a Dios. Y entonces la mujer estuvo diciendo, por favor, juez, cada día venía con el juez y le decía, por favor, hazme justicia con mi adversario. Por favor, hazme justicia. Por favor, hazme justicia. Eso es clamar. Venir diario y decir, por favor, Señor, tengo este problema. Tú lo estás viendo. Y cada día, entonces, hasta que no se resuelve, tú dejas de clamar. Pero a veces decimos, Señor, por favor, ayúdame con esta situación. Y no pasa nada y dejamos de hacerlo. Y entonces decimos, pues como que Dios no me responde. Y Dios dice, no, quiero ver cuánto de veras quieres que se resuelva tu necesidad o tu problema. Es como cuando un niño viene aquí y dice, papá, ¿me compras una paleta? Y se va y se pone a jugar y pasa el día y pasan 3 días y pasan 4 días. Y tú dices, pues amigo, no le interesaba la paleta, pidió porque la vio. Yo les he platicado que un día mis hijos vieron unas mochilas, estaban pequeños, Ana Raquel todavía ni nacía, pero mis hijos estaban pequeños, empezaban a ir a la escuela y vieron unas mochilas de los Power Rangers, ¿verdad? Y entonces, papá, queremos esa mochila. Y entonces dije, pues sí, vamos a ver cuánto cuesta, ¿verdad? Y al otro día, papá, cómpranos la mochila. Y papá, cómpranos la mochila. Y yo decía, Señor, pues no tengo para comprarles las mochilas, o sea, de Power Rangers. Le puedo comprar una de Katy, ¿verdad? O de porque son más baratas, pero no de Power Rangers, ¿verdad? Porque era la emoción, era lo bueno que estaba en ese momento, ¿verdad? Y estaban más caras. Y entonces un día se me ocurrió, acuérdense que a mí se me ocurren a veces ideas, ¿verdad? Y entonces yo un día agarré y les dije, muy bien, ¿quieren la mochila? Sí. Porque ya me habían dicho varios días. Les dije, muy bien, vamos a doblar hoy nuestras rodillas aquí en sus camas y vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé el dinero para esas mochilas. ¿Les parece? Mis hijos se me quedan viendo como diciendo, ¿está bien? Y se hincaron.
Y ahí oramos y dijimos: Señor, mis hijos quieren estas mochilas, pero yo no tengo el dinero para las mochilas. Danos el dinero para estas mochilas. Y a los días alguien llega y me dice: hermano, yo sentí darle una bendición. Y me da un sobre y yo abro el sobre y exactamente el dinero para las mochilas. Y les dije: ¿se acuerdan que oramos para las mochilas? Sí, pues Dios ya contestó. No, hombre, se pusieron emocionados. Pero eso es clamar, hermanos. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos. Amén. Y entonces esta era la parábola de la viuda. Y mire lo que dice el Lucas 18 verso 7, ya es la conclusión. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuánto claman? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? No se tardará, porque estamos clamando. Les doy otro ejemplo. Cuando Jesús sana a un mendigo ciego, en Lucas 18, ahí mismo, el verso 39, ¿se acuerda? Cuando Jesús iba caminando y sus discípulos iban alrededor de él, así como guaruras, ¿verdad? Y entonces un hombre allá ciego dice: ¿qué se oye? ¿Qué es ese alboroto? Y dice: es Jesús que viene caminando. Y entonces él había escuchado que Jesús sanaba. Y entonces cuando oía que la multitud se acercaba, él empezó a gritar y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y unos hermanos religiosos bien amables, bien lindos, le dijeron: cállate, hombre, que vamos caminando. ¿Cómo aturdes? ¿Y qué hizo él? ¿Se cayó? Dice que más fuerte gritó. Y entonces empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Eso es clamar, hermano. Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema, hay que clamar. Su suegra se está muriendo, ¿y usted qué hace? Ay, Señor, sánala. Ay, Señor, sánala. Pero no fuera tu mamá o tu papá, porque Señor, sánalo, por favor, clamamos tu presencia. Ándale, mujer, ora por mi papá más fuerte. ¿Sí o no, hermanos? Clamar, eso es clamar, hermano. Y mire lo que dice el verso 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vamos, 2 puntos importantes. Número 1, buscar. Número 2, clamar. Tercer punto, gustar y ver. Verso 34, capítulo 34 de Salmos, verso 8. Gustar y ver que es bueno Jehová. Esto de gustar puede ser probar. Prueben y vean qué tan bueno es Dios. Cuando uno va a probar algo, ¿qué hace, hermano? Usted ve ahí un guacamole delicioso con unas tostaditas. A ver, lo voy a probar, a ver si le falta sal. ¿Qué hace? Se acerca, ¿verdad? Agarra la tostada, agarra el guacamole, lo saborea y luego lo lleva a la boca. Eso es gustar, eso es probar. Para que yo pueda probar, para que yo pueda gustar, yo tengo que esforzarme. ¿Cómo pruebo a Dios? ¿Cómo puedo saber el sazón de Dios? ¿A través de qué? A través de la palabra. Yo puedo entender entonces qué clase de Dios tengo. Amén.
Yo tengo que gustar, tengo que probar. A ver, Dios, ¿qué dices tú sobre esta situación? ¿Qué dices tú sobre esta necesidad? Por eso es que el pastor insiste y ha estado insistiendo en que nosotros leamos la Biblia, porque al estar leyendo la palabra nosotros gustamos de la palabra. Cada vez que nosotros leemos la palabra encontramos cosas nuevas, cosas de bendición, cosas que nos abren nuestros ojos. Hoy en la mañana mi esposa venía diciendo, fíjate que encontré este versículo en la palabra y me iluminó los ojos. Y ahí ha estado por años ese versículo, pero no se había dado cuenta. Pero al estar leyendo en esta ocasión la palabra, entonces viene y se le revelan esas situaciones y entonces lo comparte con familiares en Toluca. Y los familiares en Toluca, cuando oyen la revelación que Dios le había dado a mi esposa, también dicen: ¡wow! No sabíamos. ¿En dónde dices que está ese versículo? Pues en tal versículo. Y entonces allá los familiares lo empezaron a buscar y esos familiares se lo cuentan a otros familiares. Eso es gustar, hermano. Eso es ver. Nunca es tarde para empezar. A lo mejor usted dice: uy, hermano, pero ya vamos acabando el año. No importa, estamos en el libro de Mateo. Póngase a leer Mateo y va a ver cómo Dios le va a revelar, porque estamos gustando, estamos probando la palabra. Amén, hermanos. Atrevámonos a probar a Dios en que Él es bueno, porque teníamos un concepto de que Dios era malo. Teníamos un concepto de que Dios era un hombre viejito y enojón. No, Dios es bueno. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2:1. Desechando pues, mira, aquí viene una revelación. Desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el verso 2. Decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Verso 3. Si es que han gustado la benignidad del Señor, si es que han probado. Tenemos que probar, tenemos que gustar de la presencia de Dios. Tenemos que gustar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos que gustar de las promesas. ¿A cuántos les gustan las promesas? Pero también nos deben de gustar los mandamientos, porque sin mandamientos no hay promesas y sin promesas no hay mandamientos. Entonces llevamos 3 maneras de comunicarnos con Dios. Número 1, buscar. Número 2, clamar. Y número 3, gustar. Número 4, tenemos que confiar en Él. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Ahí mismo en el verso 8 del Salmo 34. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en su compadre. Dichoso el hombre que confía en el que está bien parado en el gobierno. Dichoso el hombre en el que confía en el que sí tiene dinero. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted tiene que confiar en Dios. Y cuando usted venga a administración con el pastor, usted no confíe en el pastor. Usted confíe en que el pastor tiene una palabra de Dios para hablarle a usted. Y usted va a responder a esa palabra, va a confiar en lo que esa palabra le está diciendo, porque viene de Dios. Y entonces usted va a ser bendecido. Mire lo que dice el Salmo 118, verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. 1000 veces mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Usted sale del doctor. ¿Cómo sale del doctor cuando usted va? ¿Derrotado o sale bendecido? Sale diciendo: el doctor dijo esto, pero yo en el nombre de Jesús tengo vida y vida en abundancia. O usted va con el doctor y le dice: Señor, pues creo que todo pinta para que usted tenga cáncer. ¿Y cómo sale usted?
la vida no vale nada, me voy a morir y mi mujer se va a casar con otro y van a usar mi ropa y mi carro. No, escúcheme, hermano, bendito el hombre que confía en Dios y no en el hombre. El doctor puede decir lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. Había una mujer que conoció también mi hermano, que esta mujer empezó a enfermar, ya era una mujer grande y empezó a enfermar y entonces empezó a retener líquidos y entonces empezó a hinchar de las piernas y del vientre y empezó a ponerse muy mal y de tal manera que llegó el momento en que necesitaba oxígeno y entonces aquí era muy difícil atenderla y entonces ellos eran estadounidenses y se fueron a Estados Unidos y allá empezaron a atenderla y como que pareció que la cosa fue mejorando, una sierva de Dios, una esposa de un siervo, y entonces parece que la cosa fue mejorando, pero llegó un momento donde ya la medicina ya no pudo hacer nada por la situación en la que ella ya se encontraba y entonces llegaron los doctores al hospital y le dijeron: señora, pues le tenemos una muy mala noticia. Mire, todo lo que se pudo hacer médicamente ya se hizo. Entonces a usted le quedan unas horas de vida. Ya no se puede hacer nada. Escúcheme, es para que uno ahí se derrote. Es para que uno diga: ay, tanto tiempo que te serví, ahora me tienes así. Y escúcheme, ella vino y dijo: ahora es cuando Dios va a empezar a trabajar en mi cuerpo. Antes no lo hacía porque ustedes estaban interviniendo. Ahora Dios va a mover la situación y Él va a decidir cuándo muero y Él va a decidir cuánto vivo. Y los doctores impactados porque pasaban semanas y semanas y semanas y la hermana no moría. Al final sí murió, pero no en el tiempo en que ellos dijeron, porque confiamos en el Señor. Confía en Jehová. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que conoces, no te apoyes en lo que sabes, no te apoyes en lo que tú piensas que así va a ser. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confiar en Dios es la última palabra. No me puedo confiar en lo que sé mucho o sé poco. No, es que yo soy un ingeniero, investigador. No confíes en eso. Confía en Dios. Y para poder confiar en Dios, para poder entender cómo confiar en Dios, tenemos que leer. ¿Cómo confías en Dios? En los dichos que se dicen anteriormente, es que el que madruga Dios le ayuda, así dice el dicho, pero así no dice Dios. Entonces, para poder confiar en Dios tenemos que conocer la palabra, tenemos que instruirnos en la palabra y entonces entre más leo, más puedo confiar en Dios. La Biblia dice sobre esta situación esto, en tal versículo, en tal capítulo. A lo mejor no conocemos mucho, pero un día venimos y le decimos: oiga, pastor, ¿y habrá algún versículo que me ayude sobre este problema? Y entonces el pastor es un diccionario y entonces viene y dice: sí, mire, en este versículo así, así, así. Entonces confías en Dios. Pero si tú te pones a leerla, no es necesario que vengas al pastor, porque entonces Dios está abriéndote los ojos, Dios está empapándote de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que decir, cómo te tienes que mover.
Pero tenemos que confiar en Dios. Lo poco que sabes de la Biblia, empiezas a confiar en Dios. Pero mientras más te introduces en la Biblia, más confías y más confías. Dios dice que no, Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo confío en eso. Y Dios a mi hermano y a mí no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Hemos estado en situaciones difíciles, hemos estado en situaciones verdaderamente amplias, pero a veces hemos estado reducidos. Pero él y yo podemos dar testimonio de que Dios es fiel y de que Dios nunca deja a sus hijos. Eso es confiar en Dios. Hermanos, se oye que la crisis viene muy fuerte. Hermano, se oye en mi trabajo que va a haber reducción de personas. Hermano, se oye en la vida que el coronavirus viene una segunda oleada, como está viniendo ya en Europa. Y estaba leyendo el día de ayer que ya un país ya entró hasta la tercera oleada, hermanos. Nosotros todavía no salimos ni de la primera. Y ellos ya están en la tercera. ¡Qué ambiciosos! Pero escúcheme, no importa las oleadas que vengan, Dios nos tiene en sus manos. Amén, hermano. Y ninguna plaga tocará nuestra morada. Ay, no. Aquí está el para que en cuanto llegues, ¿verdad? Tenemos una hermana que dice que, nuestra hermana dice que sus hijos, en cuanto mi hermana llega con el mandado, los hijos agarran el cloro, y entonces empiezan, la rocian de arriba abajo. Y un día no tenían para desinfectar y le pusieron cloro al agua. Y entonces cuando llegó mi hermana, le echaron cloro y toda la ropa, ya sabrá. No, escúchame, confía en Dios. No, y no vamos a poner un tapete sanitizante, ponemos 8 para que los vayas pisando ahí. No. Escúcheme, hermano. Tenemos que tomar medidas, es verdad. Lo que decía Jonathan es verdad. Pero confiamos en Dios, en que Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestra vida. No hay plaga que toque nuestra morada. Yo tengo unas plantas ahí de chile y de limón y cada vez que mi esposa entra y me dice, papá, como que le veo una plaguita ahí a la planta, yo salgo y en el nombre de Jesús, ninguna plaga tocará ni mis plantas ni mi perro. De una vez, ya que va pasando por ahí, ¿verdad? Y ni mi cabello va a tocar la plaga. Y escúcheme, hermano, Dios no lo toca. Digo, la plaga no lo toca. Yo sigo con mi pelo, pero a todo dar. Punto número 5. Y con esto terminamos. Pero para mí, este es el más importante. Verso 9 del Salmo 34. Temer a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Lo repito. Temer a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y luego pone el verso 10, pone como un ejemplo: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y yo fui al diccionario para ver qué era temer a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo, como cuando nosotros le teníamos miedo a papá o a mamá porque nos iban a dar. O no es temerle a Dios como cuando nos presentaron un viejito enojón que si no te comes la sopa, Dios se va a enojar contigo. No estamos hablando de ese temor. El temor de Dios significa mostrar un profundo respeto y honrarle. Eso es el temor de Dios. Cuando yo vea en la palabra temer a Jehová ustedes sus santos, muestra un profundo respeto y honrale a Jehová. Y se oye diferente. Les voy a contar un testimonio
y después les voy a dar 2 versículos y con esto termino. Y perdón que me ponga de ejemplo, pero no tengo otro ejemplo mejor. Cuando yo andaba en la prepa, no éramos cristianos, ya mi hermano lo ha mencionado muchas veces, y no éramos cristianos, ni mi papá, ni mi mamá, ni nosotros. Entonces andábamos en el mundo normal. Entonces yo entré a la prepa y yo me empecé a descarriar, y entonces me empezaron a decir: échate un cigarrito para el frío, ¿verdad? Porque en Toluca a las 6:30 de la mañana, en noviembre y diciembre, pues andamos a 7, 6 grados más o menos, hay hielo así en el pasto, ¿verdad? Escarcha, y tú hablas y sale así el humito, ¿verdad? Y se siente frío, ¿verdad? Y entonces los compañeros decían: pues un cigarrito para el frío, y yo decía: pues un cigarrito para el frío. Y ni se nos quitaba el frío, pero ya nos echábamos nuestro cigarrito. Y entonces yo empecé a fumar y empecé a fumar y empecé a fumar. Pero un hermano que tengo, no voy a decir quién, pero un hermano que yo tengo, un día cuando yo llegué, me olió y olió a cigarro. Y entonces me dijo: ¿estás fumando? Le dije: no. Sí, ¿cómo no? ¿Estás fumando? ¿Hueles a cigarro? No, son mis compañeros, ¿verdad? Y yo dije: ahí va a parar. No. Este hermano que tengo, llegó mi papá, y entonces este hermano que tengo llegó y le dijo: Paco está fumando. Y yo dije: ya, hasta aquí llegué. Me llamaba. Y entonces mi papá me volteó a ver y me dijo: ven, acompáñame al jardín. Y dije: me va a colgar de los árboles que tiene aquí. Y entonces fui al jardín y él se acostó en una hamaca a todo dar, y me dijo: échale tantito ahí al columpio. Y entonces ya le empecé a empujar, y él ahí acostado en la hamaca entre los árboles me dijo: mira, hijo, si tú quieres fumar, está bien, pero hazlo aquí en la casa, no lo hagas afuera. ¿Qué cree? Dejé de fumar. Dejé de fumar porque yo le tenía un profundo respeto a mi padre. Y yo decía: ¿cómo voy a fumar si mi papá no fuma aquí? ¿Cómo voy a llegar yo aquí con mi cigarrito? ¿Qué onda, jefe? No. Entonces, como me dio permiso y no me regañó, pero me dijo: pero quiero que lo hagas aquí, dejé de fumar. Y me cayó regordo mi hermano chismoso, porque me sabían re rico los cigarros en la mañana. Pero ¿sabe algo? Por el profundo respeto que yo tenía con mi padre, dejé de fumar. Cuando nosotros tenemos un profundo respeto para Dios, dejamos de hacer cosas que no agradan a Dios. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, y metemos la palabra, sino que tengas un profundo respeto y honra a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, hermano, ¿qué es temer a Dios? Tener un profundo respeto y honrarle. Último versículo, Eclesiastés 12:3. Y decía ahí, o dice ahí en la palabra: el fin de todo discurso oído es este. Por eso lo puse al final: el fin de todo discurso oído. O sea, todo lo que les he dicho, esta es la conclusión. Teme a Dios. Volvemos a poner la palabra de traducción, y es: ten un profundo respeto y honra a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando yo temo a Dios, yo voy a pecar. Yo está en mi corazón pecar. Ay, hoy voy a pecar, hoy voy a hacer esto. Y hasta me sobo mis manos. Pero cuando me acuerdo de tener
un profundo respeto a Dios y un honrar a Dios, entonces se bloquea el pecado. Yo quiero decir una mala palabra, pero tengo que honrar a Dios. Tengo que tener un profundo respeto por Dios. Escúcheme, yo pude seguir fumando sin que mi papá se diera cuenta. Porque mi papá no estaba en la escuela. Porque mi papá no estaba en la calle. Porque mi papá no estaba cuando me juntaba con mis amigos. Pero cuando yo tengo un profundo respeto a Dios y un temor a Dios, Dios está ¿en dónde? Dios está en todo lugar. Dios está conmigo. Dios va conmigo al banco. Dios va conmigo a mi trabajo. Dios va conmigo cuando me duermo. Dios va conmigo cuando estoy en casa. Dios está en todo lugar. Entonces, como Dios va conmigo, entonces yo no puedo pecar. Entonces yo no puedo fallar. Y entonces cuando yo no peco y cuando yo no fallo, entonces dice ahí, guarda sus mandamientos. Claro, yo guardo los mandamientos porque temo a Dios. Porque le tengo un profundo respeto y le tengo honra. Entonces, como le tengo un profundo respeto y le tengo honra, entonces guardo sus mandamientos. Es así de sencillo. No nos compliquemos, la vida es sencilla en Cristo Jesús, pero tiene que ser revelada a nuestros corazones. Entonces, tenemos aquí en la pantalla los 5 puntos que hemos visto. Número 1, tengo que buscar a Dios. Número 2, tengo que clamar a Dios. Número 3, tengo que gustar y ver que es bueno Jehová. Número 4, tengo que confiar en Él. Y número 5, tengo que tener temor de Dios. ¿Cuál de estos puntos te está fallando? Es la manera de comunicar. Yo encontré esos 5, a lo mejor tú encontraste más, a lo mejor ya tienes más, pero estos 5 puntos para mí son importantes para que tú te puedas comunicar con Dios.